Hola, hoy nos encontramos nuevamente con Rafael Palacios. Bienvenido, Rafa. Gracias, Sharon. Hoy vamos a estar hablando de otro tema, pues relacionado como siempre a gestión de información, pues recordando que en SAC tenemos una línea de negocio muy fuerte en temas de explotación de información y pues siendo la información hoy uno de los activos más importantes en todos los negocios, los temas de seguridad son un must-have, tienes que tener. Así es. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de ciberresiliencia. Aquí en conversación con Rafa nos comenta sobre este término y bueno, nos ha llamado digamos, la curiosidad. ¿Qué es esto de ciberresiliencia, Rafa? Bueno, antes que nada, Sharon, gracias por tenerme acá con ustedes. En efecto, son temas que suenan, están ahorita en boca de todo el mundo. El tema de la ciberresiliencia no es algo que no estuvimos haciendo hace años atrás, no es algo que no hemos estado trabajando años atrás. Sin embargo, ahora se fortalece mucho el tema porque va muy ligado a, como tú mencionas, a la capacidad que tiene una empresa de anticipar ataques a sus sistemas. No solamente anticiparlos, sino luego que lo anticipas y te ocurre, porque te va a ocurrir, cómo los mitigas, cómo los minimizas el impacto y cómo te recuperas. Que eventualmente puede que ocurra que uno de estos ataques, por más anticipación que tú tengas, lleguen a penetrar tu sistema y de alguna forma u otra tengas un downtime en tus servicios y tienes que aprender a recuperarte. Entonces, ese conjunto de cosas que tienen que incluirse en la bolsa, desde la parte de adaptarte hasta la parte de recuperarte, es lo que es ciberresiliencia. Al final, es la capacidad que tiene una empresa de anticipar ataques a sus sistemas, de alguna forma u otra adaptarse a la situación y en caso de ser necesario recuperarse. ¿Okay? Claro, antes como negocio, bueno, nos preocupábamos mucho con el tema de la seguridad física, Correcto. de, digamos, tú que eres experto en tema de continuidad de negocio, cómo vamos a responder ante diferentes eventos y ahora pues que en el mundo del internet siempre estamos expuestos, es estar preparado a esa exposición siempre, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es la diferencia entre ciberresiliencia y ciberseguridad? Esto que siempre hemos escuchado, pues la ciberseguridad. Sí, esa pregunta es muy buena, es muy buena pregunta. Lo voy a poner lo más simple posible. La ciberseguridad, como todos entendemos, de alguna forma u otra son los procesos, es la manera en que se entrena el personal, es todas las adecuaciones tecnológicas que yo debo hacer o que voy a hacer como empresa para proteger los activos más importantes en este mundo, que es la información y los datos. ¿De acuerdo? De esa forma la ciberseguridad se define. ¿Qué es la ciberresiliencia? Por ponerlo simplista, incluye ciberseguridad, o sea, de alguna forma u otra yo tengo que tener esos procesos, tener al personal capacitado, contar con la tecnología necesaria para proteger los datos, pero le vamos a agregar un condimento adicional a la fórmula y ese condimento es recuperación, ese condimento adicional es resiliencia, que no lo tiene la ciberseguridad. Si hablamos de proteger, hablamos de definir de alguna forma u otra políticas, fortalecer el conocimiento del personal, todo eso lo hace la ciberseguridad. La ciberresiliencia busca que con ese apoyo que me da la ciberseguridad, yo de alguna forma u otra busque la recuperación de un proceso y la continuidad de ese proceso en caso de un ataque cibernético. Así que la definición por defecto es eso. Así como en la vida diaria que decimos, bueno, somos resilientes porque respondemos ante los cambios, pues algo igual muy parecido, pues cómo respondemos ante estos constantes ataques, pues que cada vez vemos que son más. En esa línea, ¿qué está pasando en el mundo hoy día? Bueno, una de las, digamos, estadísticas más impactantes de este año, hay muchos. Te metes en internet y ahí tú ves cuántos ataques hay, no solamente alrededor de nosotros en el mundo, localmente también. Claro. Hemos experimentado, obviamente no voy a entrar en detalles, pero hemos experimentado empresas muy grandes, aseguradoras muy grandes, constantes ataques y donde la información de las personas y de los clientes y de los colaboradores se ve expuesta. Y no solamente la exposición, sino el downtime que puede llegar a tener esa empresa y no poder recuperarse, puede llevarte a la quiebra en cuestión de días. Claro, y también el impacto que tiene eso ante los clientes cuando saben, uy, estuvo en riesgo mi información. Tú no quieres darle la información a nadie, es correcto. Una de las estadísticas que te comentaba, hablando un poco de qué está pasando en el mundo, Cloudflare hace poco, en 2022, sacó creo que fue en abril, una estadística. Ahora todo el tema de las plataformas de criptomonedas, que como bien mencionas, allá todo es tecnología, internet, nube,
ya la parte física no es que no hay que protegerla, pero digamos que ya ese no es un activo Son otros interesante. riesgos. Exacto, no es un activo interesante para las personas que se aprovechan de esto y nos atacan. Casualmente, hablando del tema de las estadísticas, Cloudflare en el mes de abril de este año emitió un informe en su página web donde conversaba un poco de lo que habían percibido a nivel de ataques de denegación de servicios a plataformas de criptomonedas. Se registró un pico de 15.3 millones de ataques por segundo, Wow. los cuales bloquearon 15.3 bloqueados. Imagínate que no se bloqueen un 3% de esos ataques. Sí. O sea, estamos hablando de un impacto significativo, un impacto que puede llevar, y de nuevo, tú lo que buscas al ser resiliente es que sí, los riesgos existen, van a existir, tú lo que quieres es minimizar impactos, no va a desaparecer, los atacantes no van a desaparecer porque tú tienes herramientas que te protegen o porque el personal está capacitado y comprende qué tiene que hacer o tienes tu gestión y manejo de incidentes a la orden, lo has probado, no va a dejar de existir, van a existir los riesgos, van a existir los atacantes, siempre vas a ser un sujeto a ransomware, siempre vas a ser un sujeto a malwares en tus sistemas. Lo importante es que tú sepas que tienes la capacidad para recuperarte, porque entre más rápido te recuperas y te adaptas a la situación, mitigas los impactos, que es lo que al final busca la resiliencia, muy de la mano de la continuidad de negocio y de disaster recovery. Son temas que están ahí para prever lo que te puede ocurrir, planear, organizarte, tener escenarios en mente, qué te puede pasar, qué te puede impactar. Al final puedes planear y estar en todo, y recordemos que Murphy es panameño y te va a pasar lo que menos planeaste, lo que menos pensaste te va a pasar. Entonces, está bien, te va a pasar, tienes tu plan definido, vas a ejecutarlo de manera consciente. El plan está escrito, lo voy a ejecutar. Tengo que adaptarme, me adapto. Pero si no tengo nada definido, no tengo nada escrito, no tengo nada definido, va a pasar lo peor. Exacto, Eso y es bueno, y es importante tener esa capacidad, Sí. pues incluso de, si pasa algo que no tenemos identificado, poder responder y mantener la continuidad del negocio, que para eso es que pues invertimos en estos planes de continuidad, en una ciberseguridad y todo eso, ¿no? Es correcto, sí, al final va muy de la mano. Yo soy muy pro de que la gente tiene que estar capacitada. O sea, las personas son, lastimosamente, somos el eslabón más débil. Siempre vamos a ser el eslabón más débil en temas de seguridad, en temas de ejecución de procesos, en temas de tecnología. Claro, somos los que ejecutamos el negocio. El negocio no es más que pues una infraestructura, sistemas, pero la gente es la que pues al final ejecuta el negocio. Exacto. Entonces al final yo creo que es muy importante eso, que las personas comprendan su rol en todo proceso, en lo que tiene que ver con ciberresiliencia. Todos tenemos un rol dentro de la empresa. Áreas de seguridad o de ciberseguridad son áreas que tienen un rol muy importante en la ejecución de esto. La gerencia tiene un rol, las vicepresidencias, dependiendo de la jerarquía y la estructura de la empresa, tienen su rol, son tomadoras de decisiones, son personas que tienen que conocer lo que se maneja dentro de la empresa, y también personas que están en líneas de fuego, pues en líneas de comando, que tienen que ejecutar de alguna forma u otra estos procesos para darle recuperación y continuidad al negocio. Entonces es clave. Claro. Sin entrar en mucha profundidad, porque bueno, eso lo vamos a estar viendo en otro Sí. video, ¿cómo nos preparamos? O sea, ¿qué debe hacer una empresa para ser ciberresiliente? Sí, la pregunta es buena. Al final, primero, sus procesos. Comprender cuáles son los procesos críticos de la empresa. Okay. Al final yo puedo planear para todo y tratar de abarcar mucho y me quedo sin Te sin quedas recursos. corto, al Me final quedo el corto. que mucho abarca, poco aprieta. Tal cual. No cubro nada. No cubro nada. Entonces, lo más importante a nivel de contingencia, a nivel de ciberresiliencia, a nivel de disaster recovery, es comprender cuáles son los procesos críticos de la empresa. Eso se hace en base a análisis de impacto, se comprende qué proceso es crítico dependiendo de cuál proceso genera mayor ingreso, cuál proceso tiene mayor impacto en caso cliente, en el cliente, en el negocio, correcto. O sea, si este proceso no funciona, si me genera un impacto significativo a mis operaciones, un impacto significativo a mis clientes, un impacto significativo a mi bolsillo, yo necesito tener algo que me lo proteja, Okay. de alguna forma u otra. Y si me lo protege, pero aún así está de alguna forma u otra, hay una interrupción de ese proceso, algo que me lo recupere. Claro. Algo que me diga a mí, ok, sí, me golpeaste, pero en 4 horas yo tengo eso funcionando. Ahí viene de la mano viene la La tecnología. tecnología hacia allá iba. Porque yo puedo tener el deseo de recuperarme en menos de 4 horas, pero con el deseo, sin las herramientas adecuadas, no hay forma, ¿no?
Y no necesariamente, de nuevo, es una inversión a todo, es una inversión a lo importante. Si yo tengo 300 procesos, pero son 5 procesos los que me generan el 80% de mis ingresos, entonces protejo ese 5% o esos 5 procesos, ¿no? Para mí eso es lo que es. Algo muy importante también, cómo se manejan las comunicaciones dentro de la empresa, sí, con los clientes cuando se dan estos eventos, que todo esto es parte de pues tener una respuesta adecuada ante los eventos. Sí, al final un plan de comunicación dentro de cualquier plan de contingencia o inclusive planes de ciberresiliencia es clave. Tener un formato único, un script muy específico de cómo yo comunicarle al cliente, oye, está sucediendo esto, estos son mis canales de atención, estamos en esta situación. Es importante porque la incertidumbre genera confusión, la confusión genera dudas, las dudas generan desconfianza. O sea, un cliente que no le estás informando lo que está ocurriendo va a desconfiar de ti y no va a querer darte información, no va a querer tu servicio, pues no sabe qué está pasando. Entonces, tanto comunicación externa como interna es clave. Sí, hoy día que digamos que con las redes y los chats, pues cualquier tema se vuelve una verdad sincera, una verdad. Entonces es muy importante también tener este tema de cómo se manejan las comunicaciones y quién maneja las comunicaciones. Totalmente, totalmente. Lo que hablábamos, los roles. Todos tenemos roles dentro de la empresa. Todos tenemos roles y entre más claro tengo mi rol. Y ojo, no hay que sentirse mal. Si tu rol es me voy para la casa y veo todo desde lejos, ese es tu rol. Pero lo tienes claro. Y espero. Exacto, espero. Lo tienes claro, me lo comunicaron, lo hice bien, me fui para mi casa. O sea, al final todos tenemos un rol. Y para planes de comunicación lo mismo. O sea, sí, un área que no tiene ese alcance hacia el cliente o hacia el cliente interno, no debe ser el área que se comunique con ese cliente interno o externo. Entonces, áreas como mercadeo tienen un rol importante en las comunicaciones, pero si no tienen la estructura de qué tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, van a comunicar mal. Entonces, es muy importante también. Comisiones, comités de manejo de crisis, todo eso forma parte de una empresa resiliente. Personas, tomadores de decisiones, o sea, es también importante. Y bueno, y tener aparte los conocimientos e incluso practicarlo. Estos son temas que hay que practicarlo para que el día que pase no quedemos en el aire y digamos como sorpresa, porque incluso una mala comunicación bien intencionada sigue siendo una mala comunicación. Es correcto, sí. La práctica, vámonos a la parte deportiva. Ningún equipo llega a ganar una liga o una final o lo que sea sin práctica. Porque no sabes que si lo que estás planeando o lo que tienes escrito en papel funciona. Es obligatorio. Y bueno, dependiendo del tipo de empresa, no solamente es obligatorio para que tú estés tranquilo, es obligatorio ante un regulador, ante los ojos de la ley, ante los ojos de tus clientes. Tú les debes a ellos la respuesta de que lo que yo tengo programado funciona. ¿Por qué? Porque yo lo pruebo. Y lo pruebo anualmente, lo pruebo semanalmente, lo pruebo trimestralmente, pero lo pruebo. Entonces sí, claro, es muy importante, muy, muy importante. Bueno, Rafa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Rafael, pues él es licenciado en Administración de Empresas con una gerencia en Administración de Proyectos, más de 20 años en experiencia pues en todos estos temas de continuidad, plan de continuidad de negocio, protección de datos, clasificación de información, ciberresiliencia, bueno, de todo un poco pues en esta línea. Chévere. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Charo, muchas gracias. Hasta luego.